Esta noche vamos a dar inicio al segundo diálogo de las personas adultas mayores, soledad y desamparo de la sabiduría. Y cuando pensamos y sentimos a las personas mayores... Okay, tienes que conectarte a la sesión de Nintendo. Tú sabes eso. ¿Hola? Sí, tengo. Ya, perfecto. Ya, yo le mando ahorita a tu papá. Quería saber, avisarle a los amigos del Loom, ¿puedo continuar? O me parece que hubo... a los coordinadores del Loom, por favor, ¿me pueden indicar si puedo continuar? Está bien todo. Ok, correcto. Bueno, entonces, como les decía, cuando pensamos y sentimos a las personas adultos mayores, pensamos, creo que se trata de hablar de nuestra memoria, pero también de nuestro presente. Y justamente, en diciembre del 2019, el Instituto Nacional de Estadística e Informática hizo un informe técnico sobre la situación, la caracterización de los aspectos sociodemográficos, económicos y sociales de las personas adultas mayores. Y ellos señalaban que el 12.9% de la población adulto mayor representa el 12.9% la población adulto mayor de toda la población peruana. También había otro dato que me parece bastante interesante, y es que señala que en el departamento, en la región de Lima, está el 34.5% de la población adulto mayor, seguido por La Libertad. Y una cuarta parte del total de hogares en el país tiene como cabeza de familia una persona adulto mayor, y son las mujeres adultos mayores las que asumen en mayor número esta responsabilidad. Es así que vemos que, por ejemplo, en el área rural asciende a 42.9% el porcentaje de mujeres adultos mayores, las cuales asumen esta responsabilidad de ser las jefas de familia, y en el área urbana el 31.5%. Pero hay un dato que particularmente me llamó la atención, pero este es del Censo Nacional del 2017, y que habla que en el Perú hay 633.500 personas mayores de 70 años que viven solas. Y en el marco de la pandemia del COVID-19, esto significa que no cuentan con un familiar que pueda ayudarlos en sus necesidades, en sus cotidianidades, en el marco de una pandemia, como también ante una situación de riesgo de enfermar, por ejemplo, ya sea por el COVID-19 o por alguna otra enfermedad crónica que, como sabemos, en el mundo es frecuente, ¿no? Sea esto diabetes, hipertensión o cualquier otra enfermedad. Entonces, en ese sentido, en el Perú existe la ley que es la ley 3490, que es la ley de las personas adultos mayores. Sin embargo, tanto para el Estado y la sociedad en su conjunto, quedan muchos desafíos y hay una deuda histórica con las personas adultos mayores. Es importante también señalar que la Convención Interamericana de Derechos de Personas Adultas de la Organización de Estados Americanos, el 15 de junio del 2015, justamente se aprobó esta convención, pero el Perú aún no la ha suscrito. Y está en la tarea de las nuevas autoridades legislativas colocarlo en su agenda, repito, como esta deuda histórica que tenemos con la población adultos mayores. Entonces, en ese sentido, la propia Defensoría del Pueblo hace un llamado, el año pasado hizo un llamado a las autoridades a pedirles que el Perú suscriba este instrumento jurídico de orden internacional. Y finalmente quisiera señalar que en el país existen diferentes grupos de personas adultos mayores que se organizan y que, por ejemplo, forman parte del grupo temático de envejecimiento con dignidad de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza. A todos y cada uno de ellos, de las personas adultos mayores, en particular a los que están mayor expuestos a algún tipo de vulnerabilidad, pero también con sus luchas y sus conquistas en el plano de sus derechos, creo que va dedicada esta noche este diálogo. Y quiero parafrasear a Víctor Hugo, que dice que en los jóvenes podemos ver cómo arde el fuego en sus ojos, y en las personas adultos mayores podemos ver la luz, cómo los ilumina, y cómo puede darse ese diálogo
intergeneracional tan valioso y que el país necesita una narrativa. Así que ahora quiero presentarles a nuestros expositores de esta noche, que es Raquel Cuentas. Ella es magíster en Estado en Bienestar Social por la Universidad Pública de Navarra, España. Es experta en género y cuenta con un diploma en gerontología social por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es además licenciada en Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Está también con nosotros el doctor Moisés Lemlich. Él es doctor en Medicina por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él es Fellow del Royal College of Psychiatrists del Reino Unido y psicoanalista didacta formado por el Instituto de Psicoanálisis de la Sociedad Psicoanalítica Británica. Está también con nosotros el doctor César Picón Espinosa. Él es doctor en Educación. Él fue viceministro de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación en el año 2002. Es consejero regional de Educación de UNESCO y es un gran impulsor de la educación para jóvenes y adultos. Palmas Magisteriales a Mauta de 2017 y autor de 38 libros. Justo el día de ayer tuvo una presentación de uno de sus libros. Entonces, él habla sobre cómo nos beneficiamos. Si las personas jóvenes y adultas aprenden, nos beneficiamos todos. Del Movimiento Nacional de Educación de Personas Jóvenes y Adultas. Así que para empezar en esta primera ronda, que va a ser de 10 minutos con cada uno de nuestros expositores, vamos a empezar con Raquel Cuentas. Muchas gracias. Raquel, por favor. No se escucha. No se escucha. Raquel, no se escucha. Raquel, no se te escucha. Prende tu micro, por favor. ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí. Ah, ya. Decía que daba muchas gracias por la presentación realizada por Pilar y quería agradecer de manera especial al doctor Manuel Burga, quien dirige el LUM, y asimismo al doctor Víctor Zamora, que es el actual ministro de Salud, por haber tenido esta iniciativa tan importante de realizar este ciclo de diálogos por una nueva convivencia, en especial en el marco de esta pandemia global que nos ha tocado vivir, que nos está tocando también sufrir. Un poco trayendo a colación lo que muchas y muchos de nuestros antepasados y antepasadas vivieron, quizás no con la misma intensidad, y los riesgos y las fisuras que se han abierto hoy en esta pandemia, sí, pero por otras pandemias y situaciones de guerra en el mundo, ¿no? Para mí es un honor también compartir este ciclo con dos extraordinarios hombres de mucha experiencia, sabiduría. Yo creo que es eso lo que convierte los espacios desde la gerontología social, el combinar, el de intercambiar tanto la experiencia como también los nuevos anhelos que hay entre las diversas generaciones, ¿no? Y para mí es un honor, nuevamente lo resalto, compartir este espacio con ustedes dos. Y bueno, quiero saludar de manera especial a todas y a todas quienes están conectados a través de esta plataforma Zoom de LUM para poder compartir lo que dos importantes autores, ¿no? nos tuvieron el trabajo de realizar en un corto tiempo a solicitud para ver cómo era esto de la nueva convivencia, enfocado principalmente en grupos que viven especial situación de vulnerabilidad y no por ello que no puedan y deban seguir aportando desde sus espacios al desarrollo, a realzar e impulsar nuevamente nuestro país, ¿no? Como son las personas adultas mayores. Entonces, yo he leído con mucho entusiasmo y también con mucha expectativa lo que ellos denominaron la soledad y desamparo de la persona adulta mayor, ¿no? Me refiero a Luis y a Roberto, quienes nos han entregado esta propuesta. Para mí algo importante y propositivo que quiero resaltar, ya Pilar lo ha dicho, son la estadística, es la data, ¿no? Para nadie creo que es ajeno que la pirámide poblacional en los últimos años ha cambiado no solamente en nuestro país, sino también en la región, en el mundo,
y hoy en nuestro país hay más de 3,5 millones de personas adultas mayores. Sin embargo, estos datos estadísticos de la cantidad de personas adultas mayores no nos indican que hay un solo tipo de persona adulta mayor, hay diferentes vejeces, diferentes también perspectivas de abordarlas. Están las personas adultas mayores de la selva, de la Amazonía, de las comunidades indígenas, campesinas, de las zonas urbanas como las de Lima, y Lima con sus diferentes realidades, ¿no? Con sus diferentes contrastes. Entonces, un elemento para mí propositivo es que los autores pusieron un elemento importante que es el intercultural, pero también hablaron de las diferentes formas de ejercer, de ser y hacer persona adulta mayor en nuestro país, y creo que eso es algo relevante. Otro dato importante que para mí es sumamente aleccionador es que nosotras y nosotros en nuestro país hemos contextualizado la pobreza, la situación de pobreza que hoy seguramente se habrá agudizado mucho más en este contexto de pandemia, siempre ha estado referida al lado monetario. Sin embargo, otro elemento importante que traen los autores es el referido al desarrollo humano, al bienestar, ¿no? Y creo que ahí es un punto clave porque esta pandemia ha golpeado muy fuertemente el bienestar en sus diferentes formas de entenderlo y también de desarrollarlo a todos los grupos socioeconómicos del país, pero más aún a quienes ya venían en diferentes ciclos y etapas viviendo situaciones de pobreza, de exclusión, de alto riesgo, como las personas adultas mayores. Y de ese grupo, ¿no? Hay un dato, ya Pilar lo ha hablado sobre el tema de la salud, pero que es relevante, es que las enfermedades crónicas de las personas adultas mayores han venido acrecentándose, pero además, hoy en este contexto de pandemia, los servicios de salud públicos, al verse muy congestionados para la atención de las personas con diagnóstico de COVID, no están atendiendo de manera oportuna, yo lo expreso así, a las personas adultas mayores que ya tenían programadas sus citas o el recojo de medicinas o una atención frente a un problema de salud crónico que es muy recurrente y está creciendo en nuestro país, ¿no? Como la diabetes, las hipertensiones, las afecciones cardiovasculares, incluso algunos diagnósticos vinculados a los problemas oncológicos, ¿no? Entonces, creo que los autores nos están revelando la situación actual provocada no solamente por la pandemia, sino aquello que ya se venía recogiendo de los ciclos de vida, ¿no? De las personas adultas mayores. O sea, no es que hoy esto haya aparecido de pronto, sino que se ha agudizado y en algunos casos se ha visibilizado mucho más, ¿no? Otro tema que para mí sí es algo recurrente y que en varios estudios y quienes estamos trabajando la temática y conversamos y también trabajamos con y para las personas adultas mayores es el tema de la violencia. La violencia vivida no solamente en el contexto externo, ya sea por los estereotipos o los estigmas que hay sobre todo en nuestras sociedades sobre las personas adultas mayores que ya están caducas, que ya no pueden aportar al desarrollo, a la economía del país, de las familias, de las comunidades, ¿no? No solamente es esa violencia estructural, comunicacional, ¿no? De los medios de comunicación o de la visibilidad de la política pública, sino la violencia que se vive al interior de los hogares, ¿no? Y hoy ese tipo de violencia se ha acrecentado mucho más, seguramente igual que las demás violencias, pero en el caso de las personas adultas mayores, aún más porque viven en los hogares donde hoy también se ha revelado eso, y yo se los puedo decir desde la universidad donde yo soy docente y coordino la diplomatura de gerontología social, pero además también estamos trabajando desde una dirección que es de asuntos estudiantiles, estamos viendo la realidad de las familias, de los alumnos de nuestra universidad. Imagínense ustedes, miran, claro, la PUC es una universidad privilegiada, pero aún ahí hemos visto una realidad que son las personas adultas mayores, hombres y mujeres pensionistas, quienes están sosteniendo a sus familias, porque muchos de sus hijos, sus nietos y nietas se han visto de un momento a otro con pérdidas de sus empleos o en suspensión perfecta, o sus ingresos han bajado,
Entonces, las pensiones muy empobrecidas de las personas adultas mayores hoy están sirviendo de soporte, de colchón a las economías de sus familias, incluso el tema de la convivencia, para hablar en clave propositivo, ¿no? No solamente el tema de la soledad y el aislamiento, que es una realidad, pero también las personas adultas mayores aportando a la convivencia al interior de los hogares, ¿no? Que es a través de contar historias, los relatos de las experiencias que vivieron. Entonces, quería resaltar eso, que también me suscitó mucho al leer este diagnóstico presentado por los autores, ¿no? Y finalmente quería yo detenerme en un tema que lo hemos estado trabajando mucho desde la Mesa de Concertación sobre Personas Adultas Mayores, que yo me honro en coordinar. Doy gracias a las organizaciones de personas adultas mayores que me eligieron hace 2 años y medio para coordinar este espacio, donde están la Asociación Nacional de Personas Adultas Mayores, ANAM Perú, la red ANAMPER Perú también, donde está Conexión Adulto Mayor, donde está Senabol, donde están los voluntarios, donde están las asociaciones de mujeres adultas mayores, donde están las coordinadoras y asociaciones de personas adultas mayores del Callao, de los diferentes distritos de Lima Metropolitana. Está también FIAPAN, que es la Federación Iberoamericana de Personas Adultas Mayores, y una serie de instituciones, y estamos también nosotras como PUC, desde la Diplomatura de Gerontología Social, participando en este espacio, y es un tema que está vinculado a las pensiones, ¿no? No es ajeno para nadie que solamente o menos del 40% de las personas adultas mayores hoy en nuestro país tienen un tipo de pensión, ya sea desde la ONP o desde las AFPs o de la cédula viva, que son los menos, que es menos del 5%, y esta situación de pandemia, ¿no?, nos ha compulsado, porque al no tener pensiones más del 70% de nuestra población adulta mayor, también se ven mayoritariamente golpeadas por esta situación, ¿no? Muchas, igual que sus familias, ¿no?, han perdido el trabajo o la oportunidad de dedicarse a esa actividad informal o ambulatoria para poder subsistir, ¿no? Entonces, este es un tema sobre las pensiones que consideramos importante. Tiene que haber una ruptura con lo anterior, con lo que nos está haciendo visibilizar y poniendo sobre la mesa esta pandemia, y con lo que deberíamos de hacer y ir construyendo como país a nivel de los diferentes espacios también de gobierno, ¿no? Entonces, si bien tenemos un programa como Pensión 65, pero este es un subsidio, ¿no? No podemos hablar que es una pensión, y además solamente cubre a la población extremadamente pobre, y además está dejando, no cubre al 100% de la población. Además, somos uno de los países latinoamericanos que tenemos menos del 50% de la población mayor de 60 años vinculada a un sistema de protección social, y eso también, sí, debemos de ver la problemática, pero también nos debe ayudar a entender y asumir este gran desafío. O cambiamos el sistema de protección social, cambiamos el sistema Un pensional. minuto, Raquel. Sí, y Pilar, ya voy a terminar. O vamos a seguir, ¿no es cierto?, arrastrando en diferentes cursos de nuestras vidas este tema que tiene que ver con la agudización de la pobreza, de las violencias, del aislamiento también, de la soledad, pero de una vulnerabilidad a veces no buscada y no atendida oportunamente. Entonces, yo creo que estos puntos que los autores nos han compartido son muy relevantes para reflexionar, para entender cómo estamos realizando, cómo estamos tendiendo estos lazos, ¿no?, al interior tanto de nuestras familias, de las comunidades y del país, para con las personas adultas mayores, para mejorar, para fortalecer una convivencia, ¿no? O qué estamos haciendo, qué no estamos haciendo para que estas situaciones que arrastramos por décadas se agudicen, compulsen y generen un mayor riesgo para las personas adultas mayores. Yo lo dejo aquí porque en la siguiente ronda hablaremos sobre las recomendaciones y sugerencias que nos han hecho los autores. Muchas gracias.
Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora vamos a escuchar al doctor Lemri. Prende tu micro, por favor, Moisés. No te escucho, Moisés. Ya está prendido tu micro, ¿sí? ¿Ya? ¿Sí? Ahora sí te escuchamos. Muchas gracias, Moisés. Ya, ok. Entonces, yo separaba en dos partes, como veo esto. Una parte personal, ¿no? ¿Qué pasa con el ser humano mientras avanza en edad? Y qué cosa puede él hacer, ¿no? Como individuo para pasar a lo mejor posible y hacer la máxima contribución al mundo que lo rodea. Y por otro lado, cómo la sociedad trata a los seres humanos conforme van avanzando en edad, haciéndose adultos mayores o viejos, para usar la palabra adecuada. Entonces, primero, permítame algunas frasecitas que he recogido por ahí, desde la parte individual. El diablo sabe más por viejo que por diablo. Todo el mundo conoce ese dicho, ¿no? Y otro que me gusta es cómo sería si los jóvenes supieran y los viejos pudieran. Son dos frasecitas que me dan el contexto individual, pero hay otra que es de Cicerón, tiene 2000 años esto, dice que la edad hace al ser humano lo mismo que hace al vino. Si es que el vino empieza malo, termina agrio. Y si es que el vino empieza joven, bueno, va a ser de viejo aún más bueno. Entonces, no creo que se pueda separar al hombre viejo de cómo era el hombre bueno, que yo entiendo que es cómo las estructuras sociales, ¿no?, tratan al viejo. Y quiero empezar con dos anécdotas recientes en relación a la pandemia. En la ciudad de Buenos Aires se dio un reglamento por el cual los mayores de 65 años quedaban excluidos de la liberación de la cuarentena. Tenían que continuar en la cuarentena. Hubo un movimiento enorme de escritores que tenían más de los 65 años que el corte, y consideraron que eso era un abuso, ¿no? Y que con la justificación mentirosa de protegerlos, los estaban más bien segregando. Y que en lugar de ser eso una muestra de la preocupación, era precisamente dejarlos encerrados para simplemente ignorarlos. La paradoja, y lo que me pareció interesante, es que en Francia pasó exactamente lo mismo. Con la excusa de la necesidad de proteger al adulto mayor, cuando levantó la cuarentena a mediados de mayo, se excluyó a los mayores de 65 años de poder salir. Igualmente se produjo una revuelta, ¿no es cierto?, en donde con la excusa de protección, que es el problema del asistencialismo siempre, se estaba confirmando la segregación. Intelectuales de todo tipo, ¿no es cierto?, que eran mayores de 65, protestaron, y tanto en Buenos Aires como el presidente Macron en Francia acabaron dando marcha atrás. Ahora, ¿qué me quiere decir esto? ¿No? ¿Cómo lo leo yo? Y tengo un ejemplo por ejemplo, en Inglaterra, donde yo ocasionalmente trabajo. A los 65 años, un profesor universitario tiene que dejar de enseñar. Eso que puede haber estado bien, me imagino, en las épocas en que se publicaba una tranca, pero en la época contemporánea significa la exclusión y la, vamos a decir, y la manera de bloquear las contribuciones de gente que todavía puede. Y aquí, yo enseño en la católica, también se está poniendo un límite de edad. Entonces, yo entiendo que en estos momentos de la pandemia uno está pensando en los problemas de la pobreza y todo lo demás,
pero a mí me da la impresión que esto tiene que ver cómo se ven, cómo la sociedad ve al anciano, entre comillas, o al adulto mayor. Y no me digan que ahora a los 60 años o 65 años uno ya está obsoleto. Pero la política de cierto tipo de sociedades es transformar al adulto mayor en un infante o en alguien obsoleto, incapaz de producir. ¿Cómo que si vejez ya es un adelanto de muerte y uno tiene que desechar y deshacerse de esos residuos? La idea esta, digamos, yo la tomo un poco de Simone de Beauvoir, que tiene un libro extraordinario que se llama La vejez, que ella escribió en 1970, con una línea marxista que será muy bueno para algunos y muy malo para otros, pero que sí hace un análisis de cómo en la cultura occidental es la cultura del uso y alabanza de lo nuevo y el desechar y deshacerse de aquello que se transforma en obsoleto como mercancía usada. Y que elimina las posibilidades de producción todavía de quién puede rendir algo, ¿no? Es decir, deshazte, ¿no?, de tu botella de Coca-Cola o el plástico y no usarlo a plenitud. Ahora, eso es, yo creo, parte de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, a diferencia de otras sociedades. Estoy pensando, por ejemplo, en la China o en la Grecia antigua, en donde existe un cierto tipo de culto al hombre de experiencia, ¿no? Al viejo que sabe más por viejo que por diablo. Entonces, yo tomo aquí la parte de las estructuras sociales que se necesitan modificar, en primer lugar, logrando que cada uno pueda producir, no tan solo durante el tiempo que se le adjudica, sino durante el tiempo que sea capaz de rendir. Simplemente ese cambio de pensamiento elimina la obsoletud, si es que existe la palabra, de una parte de la vida que tiene un individuo, ¿no? Es decir, claro que muchos quisieran retirarse para ya vivir tranquilos, pero yo creo que en la situación contemporánea uno vive 10 o 15 años más de lo que vivían nuestros padres. Entonces la capacidad o el disfrute del trabajo, ¿no?, dura muchísimo más de lo que podía durar antes, y uno puede disfrutar de eso porque las condiciones de vida son muchísimo mejores y la capacidad de prolongar una vida activa no es notable, porque si es que nosotros tomamos tan solo que los viejos tienen que ser ayudados porque si no, pobrecitos, yo creo que lo primero que hay que hacer es preguntarles a la gente mayor qué es lo que quiere y darles las herramientas y posibilidades todavía de seguir produciendo, no tan solo la cosa asistencialista. Ahora, hay culturas, los esquimales, en que uno es viejo y te deja morir a la intemperie. Entonces, claro que eso es la manera en que, de alguna forma, la cultura quisiera proceder, con ciertos elementos de la cultura, ¿no? Y sin embargo, ¿no?, estábamos hablando de los chinos o en la Grecia antigua, en donde tanto Atenas como Esparta era gobernada por el Consejo de Ancianos, en donde uno puede usar realmente su capacidad aún de producir y usar adecuadamente la experiencia que la vida a uno le ha dado, ¿no? Entonces yo doy esta introducción, ¿no? Porque creo que no se trata tan solo de pensar en el adulto mayor como alguien que tienes que no tratar como un niño a quien tienes que alimentar, pobrecito, sino que tienes que consultarle, ver cómo él puede hacer alguna estructura de producción y en qué lugar de la sociedad lo tienes que poner.
Piensen ustedes, el candidato demócrata de los Estados Unidos, Biden, tiene 77 años. ¿No? Y ahí está el candidato. No sé si le va a ganar a Trump, pero tampoco Trump es un jovencito. Otra vez, independiente de la simpatía o antipatía que sean los candidatos. Entonces, yo creo que, de alguna manera, parte del riesgo es asumir que la vejez es una enfermedad que conduce a la muerte y que la vejez es la antesala de dejar de ser, en donde el viejo se transforma en algo neutro entre vivo y muerto, ¿no? Y que no tiene otra utilidad que ser objeto de la caridad, en donde tú puedes ser una buena gente para ayudarnos. No, cierto que llegará un momento, pero entre los 65 y la edad que te mueras, hay un buen trecho donde uno puede disfrutar, gozar y hacer gozar, ¿no? Estoy pensando todos los, desde Goethe hasta Bernard Shaw, gente que producía después de los 80 cosas maravillosas. Entonces, claro, no todos los viejos somos gente como Bernard Shaw, no como Goethe, pero de alguna manera dentro del contexto familiar siempre habrá algún elemento de producción o una experiencia del cuidado, ¿no? Y ser un maravilloso abuelo. Y ahí me quedo. Muchas gracias, Moisés. Qué interesantes reflexiones. Bueno, ahora escuchamos al doctor César Picón. Adelante, César, por favor. Muchas gracias. Impactante y provocativa es la introducción del estudio que estamos tratando de comentar desde distintas perspectivas. En la parte diagnóstica y en el elemento que yo voy a insistir un poco en mis participaciones, que es educación y cultura, he encontrado, por ejemplo, una referencia en relación con la interculturalidad, en la visión de que la población adulta mayor pertenece a diversos sistemas culturales que están en el territorio, que conviven en el territorio nacional. Ahora, en mi percepción, yo entiendo que el estudio ha tenido pues poco tiempo, más bien quizás convendría considerarlo como una situación de multiculturalidad. Esto implica la existencia de varios sistemas culturales que pueden respetarse, tolerarse, pero no significa que realicen interconexiones dinámicas para realizar algo en común en una perspectiva reflexiva, crítica, propositiva y con asimilación selectiva de los bienes de la cultura. Ahora, el estudio nos recuerda que ya estamos iniciando en el país la etapa de envejecimiento. Según el INEGI del 2017, año del Censo Nacional de Población y Vivienda, había en cifras redondas, como nos indicaba Raquel, cerca de 3,5 millones de adultos mayores, que obviamente a la fecha son más, porque eso era el 17 y habían adultos mayores que hacían la fila de 58, 59 años y entonces ya llegan a los 60 al 2020 y ya la cifra es más elevada. La aspiración que compartimos con los autores del estudio, con mis distinguidos colegas comentaristas, es tener un envejecimiento saludable y activo. De acuerdo con las cifras que nos brinda el INEGI, al 2050, cada uno de 5 peruanos será un adulto mayor. Tendremos aproximadamente cerca de 9 millones de adultos mayores en esa fecha. Ahora, la pregunta que cae por su peso es, ¿nos estamos preparando como personas, como familias, como sociedad y como Estado para encarar este envejecimiento que ya comenzó en el Perú?
Confieso como adulto mayor, a mis 84 años de edad, que no he sido formado en ninguna oportunidad para jubilarme. Tampoco para ejercer un par de oficios de las causas más nobles de la humanidad: ser padre de familia y ser abuelo. Sobre este y otros temas regresaré en mi segunda intervención. El estudio sobre el adulto mayor analiza principalmente 4 aspectos: pobreza, violencia, salud y pensiones, que muy bien Raquel nos ilustró. Ahora, desearía llamar la atención de mis colegas panelistas y de la audiencia que hay, obviamente, la presencia de un elemento que es transversal a todos los referidos, que es la cultura y la educación, que están o debieran estar presentes en los 4 aspectos señalados por los autores, a quienes felicito por su producción importante en tan poco tiempo. Hay un imaginario cultural que nos confina al pensamiento de que educación es escuela y que ella es casi exclusivamente para niños y adolescentes. Es que los jóvenes, los adultos, y especialmente los adultos mayores, ya no tenemos necesidad de educación y aprendizajes en lo que resta de nuestras existencias, que por lo demás es la existencia que constituye la franja más extensa de la vida humana. Miren, solo en términos de referencia ligera, en el país tenemos 18 millones de jóvenes y adultos que no participan en centros ni programas educativos. Esta cifra es 3 veces mayor que la población escolar de niños y adolescentes, que es alrededor de 6 millones de estudiantes. Vean ustedes, o sea, que los jóvenes, adultos y adultos mayores son 3 veces más grandes en cantidad que los niños y los adolescentes. Ahora, la educación de personas jóvenes y adultas y la educación de adultos mayores recién está en proceso de construcción. Precisamente anoche presentaba mi libro Las voces de abajo para impulsar la educación de personas jóvenes y adultas. Y ahí mis comentaristas y este servidor hacíamos una serie de planteamientos acerca de la necesidad de fortalecer, de contar con un subsistema nacional de educación de personas jóvenes y adultas que estuviera a cargo del Estado, de las organizaciones de la sociedad privada, de la sociedad civil, del sector privado y también de las instituciones de educación superior, particularmente de las universidades, a través de sus programas de extensión universitaria en articulación con la investigación y la formación. La educación de personas jóvenes, de adultas y de adultos mayores está pues viviendo un interesante momento de oportunidad histórica de ser visibilizada, de ser conocida, reconocida, valorada y puesta en la agenda del debate nacional. Y esto va a ser oportuno porque entiendo que ya está en la fase última el proceso de aprobación del proyecto educativo nacional que nos permitirá reflexionar sobre el nuevo pensamiento educativo peruano y dentro de esto, el nuevo pensamiento de la educación de personas adultas mayores en los distintos espacios de aprendizaje, que haga de esta persona adulta un actor, una actora activa de su educación permanente y de sus diversos aprendizajes a lo largo de la vida
en consonancia con sus respectivos proyectos de vida también. El punto de partida, ya que estamos en el momento del diagnóstico, es que el 41% de hogares peruanos tiene al menos un adulto mayor, y en el caso de Lima estamos hablando de un 45%. Se trata de una población heterogénea, de diversas situaciones y condiciones, donde hay diversas clases sociales, distintas situaciones socioeconómicas, diferentes con situaciones socioculturales. Y por lo tanto, se requieren de políticas y estrategias diferenciadas para estos grandes tipos de adultos mayores. La experiencia muestra que la mejor identificación y atención que se puede brindar a esta población es por medio de los municipios. Esa es la instancia que está donde viven las gentes. Una instancia en la que se hace gobierno local, democracia local y cotidiana, y también se hace o se debiera hacer desarrollo sostenible en el nivel local. Algunos datos claves, así de pasada nada más, de la situación educativa de la población adulta mayor. 15% aproximadamente no tienen ningún nivel educativo formal en el sentido de que no saben leer y escribir. 41% solo tiene educación primaria, 26% educación secundaria y cerca de un 19% educación superior. Hay una brecha, como en otros campos de la vida nacional, entre hombres y mujeres de esta población. 23.5% de las mujeres no tienen, están en situación de analfabetismo. Los hombres que están en la misma situación representan el 5.3%. La brecha es de 18.2 puntos porcentuales, según la INEI del 2018. El analfabetismo es especialmente alto entre esta población y sobre todo en la población rural femenina, que alcanza aproximadamente a un 25%. En general, no se cuenta con una propuesta educativa dirigida a este grupo poblacional. Adicionalmente, los conocimientos de esta población no siempre son reconocidos ni valorados por la sociedad ni por el Estado. El imaginario es, como decía Moisés, nuestros viejitos ya cumplieron su misión en la vida, no pueden aprender más porque ya no les funciona el cerebro y deben esperar resignadamente la ley de la vida. Esperar para pasar a un mejor mundo. Otro imaginario generalizado es que... Un minuto, doctor Picón. Un minuto. Gracias. Muy bien. Otro imaginario generalizado es que en los adultos mayores hay un declive de su inteligencia como consecuencia del desgaste que se origina en su proceso vital. Pero esto no es así. La neurociencia ya en estas últimas 2 décadas ha descubierto una cosa que es muy clara, que el cerebro humano funciona a lo largo de la existencia del ser humano. Esto quiere decir que el adulto y el adulto mayor tienen capacidad de aprender a aprender, de desaprender, de reaprender y de estar actualizado en sus conocimientos. Es decir, no se trata de un minusválido, de un discapacitado, porque es viejo y ya no produce. Muchos viejos, creo que Moisés es más joven que yo, pero muchos, con seguridad, muchos ancianos, muchas personas de la tercera edad, de la tercera, cuarta generación, pues están en una fase productiva activa. ¿Tienen enfermedades? Claro que tenemos enfermedades. Yo soy diabético, tengo alta presión y todo eso, pero lo tengo controlado y puedo hacer una vida saludable, productiva y tremendamente activa.
Por último, diré que no se cuentan con servicios educativos flexibles, pertinentes y de calidad para esta población. No existe un trabajo articulado entre el subsistema de educación de personas jóvenes y adultas en proceso de construcción y el subsistema de educación superior. No hay estrategias definidas para la reinserción de los adultos mayores al mundo del trabajo formal con la debida formación y tampoco para que puedan incorporarse a un servicio del voluntariado en condiciones diferenciadas. Hay personas adultas mayores que pueden ser voluntarias sin necesidad de ningún financiamiento, pero hay otras con mucha capacidad que pueden también realizar servicios voluntarios, pero requieren obviamente un apoyo financiero. No existen políticas y estrategias para aprovechar en beneficio del país los conocimientos y experiencias, los saberes de esos adultos mayores, para captar la inteligencia comunitaria y social que es muy rica del pueblo peruano. Pero sobre estos asuntos, en términos de propuestas, volveré en mi segunda intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Qué interesante reflexión en todo nivel, ¿no? Ha hablado de la política, inclusive a mí me ha resonado mucho esta suerte de enamoramiento que uno tiene que tener con el conocimiento y con el constante aprender y probablemente desaprender. Ahora entramos a la segunda ronda. Te escuchamos, Raquel. Gracias, Pilar. Realmente muy motivador y sobre todo con muchas lecciones para tomar en cuenta a todo nivel que nos han dado Moisés y César. Yo creo que justamente quienes estamos comprometidos e interesados en entender el proceso de envejecimiento, el de trabajar con las personas adultas mayores, porque le revaloramos y no las vemos como obsoletas, como que ya se terminó la vida, por el contrario, ¿no? Que tienen todavía mucho que aportar, tienen que hacer un legado tremendamente inmenso a nuestras familias, a nuestros países, ¿no? Y yo sí quería retomar lo último que ha mencionado César y comentarle que uno de los aspectos importantes, y también lo que ha mencionado Moisés, es cómo desde los espacios de asociatividad de las personas adultas mayores se ha comenzado a forjar todo un movimiento para justamente visibilizar el gran aporte que tienen las personas adultas mayores y cómo desde el enfoque de los derechos se potencia la ciudadanía de las personas adultas mayores. No son ciudadanos de tercera o de cuarta cuando llegas a cumplir 60 años, no, para nada, porque tiene que ver mucho con cuál es tu punto de partida cuando tú llegaste a esta tierra, a este país, a esta familia, ¿no? Por eso es que hablamos de múltiples vejeces, de procesos de envejecimiento diversos. Y quería detenerme en lo último que mencionó César, porque tiene que ver con un componente para nosotros desde quienes estamos en la academia potente, como es la educación, ¿no? La Pontificia Universidad Católica del Perú desde el año 2000, y lo quiero compartir así, tiene un programa que se llama Programa Universal Experiencia, que es un programa dirigido a personas adultas mayores, y que cada cierto tiempo se va también actualizando, reinventando, porque también las personas adultas mayores, hoy, quien es persona adulta mayor, Moisés, César, si se ven a sus pares de aquí a 10, 20 años atrás, es diverso. Ellos son personas adultas mayores autónomas, independientes, activas, ¿no? Y eso es lo que se busca cuando trabajamos todo el proceso de envejecimiento desde el enfoque gerontológico. Se busca que las personas adultas mayores, en su diversidad, ¿no?, puedan mantenerse activas, saludables, autónomas, independientes, lo más que puedan, ¿no? Y eso es trabajar con enfoque de derechos, el enfoque gerontológico. Y quería detenerme en esto de la educación, porque sí, la educación debe ser a lo largo de toda la vida y no debe solamente quedar como una frase cliché.
o como una política redactada muy bonita a nivel del sector de educación, sino que tiene que visibilizarse y efectivizarse en práctica a través de servicios, ¿no? Yo les he dado este ejemplo que tenemos aquí en la PUC desde el año 2000, que es la UNEX, la Universidad de la Experiencia, donde hay varias alumnas y alumnos, y es paradójico, quienes más participan son las mujeres, ¿no? Y por cierto, yo quiero dar un saludo especial a Mariví, que es una de nuestras alumnas muy potentes, incluso ha sido imagen de la persona adulta mayor saludable, autónoma e independiente, como muchos de los que seguramente hoy nos están escuchando o viendo, ¿no? Y además, otro elemento clave, comentarles que hay otras experiencias también en el mundo rural, hechas por las propias mujeres, que a lo largo de su vida apostaron por una educación permanente. Por ejemplo, es una experiencia importante que se está dando en la sierra de Piura por un grupo de personas que apostaron por una educación permanente y que aún en este proceso de pandemia, haciendo uso de las tecnologías, se comunican vía Zoom, vía Skype, por WhatsApp, con las mujeres campesinas, ¿no? Y están ahí capacitándolas, escuchándolas, y yo creo que eso es lo valioso. La educación hace romper esas barreras que te dicen, oye, no, la tecnología no va con las personas adultas mayores, no, al contrario, es una herramienta que te ayuda también a justamente cruzar esas fronteras que estereotipadamente o con estigmas quieren alejar lo viejo de lo joven y alejarlo de las tecnologías, ¿no? Entonces, a mí sí me parece importante y relevante que las políticas de Estado que estén vinculadas al proceso de envejecimiento, que estén dirigidas a las personas adultas mayores en su etapa de vejez, tengan esos componentes recogidos y ya construidos y que se están validando desde las propias organizaciones de personas adultas mayores, desde las propias personas adultas mayores. Qué mejor que ustedes, que las personas adultas mayores, para saber cuáles son sus necesidades, cuáles también son sus propuestas y cuáles son sus demandas, ¿no? Y nosotras, desde la academia, digo nosotras, desde la Diplomatura de Gerontología Social, lo que queremos contribuir es también a especializar a un conjunto de profesionales con esa mirada gerontológica para que esto que nos han compartido y nos siguen compartiendo Moisés y César no se queden en papel, ¿no? Sino que se construyan de manera participativa. Hay un elemento clave en la Convención de Protección de Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, que tiene que ver con el derecho a la educación, que está vinculado con el derecho a la participación, ¿no? Entonces yo creo que esos son elementos fundamentales si queremos una sociedad donde hay una convivencia entre diferentes generaciones, donde no se margine, donde se deje atrás a las personas adultas mayores, pero sobre todo que nuestros políticos no vean a las personas adultas mayores solamente como un botín electoral, porque todavía pueden votar, sino como aquellas personas que tienen que seguir aportando al desarrollo no solamente social, ¿no?, cultural, sino también económico y político de nuestras comunidades, de nuestro país y de las familias, ¿no? Y eso requiere, como muy bien ustedes lo han señalado, romper los estereotipos que actualmente hay y seguramente se han agudizado con esta pandemia, que las personas adultas mayores, que las personas viejas, viejos, ya están caducos, ¿no? Por el contrario, sí, la edad, hay un diferencial, hay un enfoque diferencial en la edad, pero eso no quita que se tenga también que trabajar en potenciar, en revalorar los saberes, las tecnologías y todo esto que ustedes hoy nos han compartido, Moisés y César, ¿no? Que es muy importante. Yo antes de terminar, Pilar, esta parte quería resaltar algunas recomendaciones de política que nos dejaron en esta propuesta, en este diagnóstico que han hecho los autores, pero yo me quería referir principalmente a dos aspectos, ¿no? Que si bien están presentes ya en la política actual del país, pero creo que sí merecen una atención especial. Uno tiene que ver con esta red de protección social que se ha creado desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y donde están participando
diversos sectores como el Ministerio de Salud, también está participando el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a través de la DIPAM, que es la Dirección de Personas Adultas Mayores, y están participando los GORES, los gobiernos regionales y los gobiernos distritales. O sea, hay una intervención intergubernamental en los 3 niveles de gobierno e intersectorial, porque están participando estos sectores claves para el trabajo de protección social. Y decía que quería resaltarlos porque creo que es una buena práctica que tiene que ser difundida, que tiene que constituirse en política pública. Hoy es un servicio de no solamente de escucha a las personas adultas mayores de las ciudades, de las zonas urbanas, sino también que se constituye en un mecanismo de brindar un nivel de apoyo para la atención en salud, las alertas tempranas que se dan a través de personas voluntarias, los voluntarios del Bicentenario que se han inscrito para participar en este proceso, en este servicio, que llaman a las personas adultas mayores para ver cómo están, qué requieren, ¿no? Un minuto, Raquelita. Ya voy a culminar, para poder también replicarla como política pública, ¿no? Nada más quería resaltar. Muchas gracias, Raquel, por todas tus observaciones y tus aportes. Y tomando las palabras de Moisés, que nos ha hablado del buen vino, pues esta noche estamos bebiendo de ese conocimiento, de esa sabiduría, de esa experiencia que nos traen César y Moisés, y por supuesto, Raquel Cuentas. Adelante, Moisés, en esta segunda ronda tenemos 5 minutos. Ya. En la lista de preguntas que nos han puesto, la primera dice: muchos adultos mayores pasados los 60 años aún conservan capacidades mentales y físicas, etc. Entonces, a mí me parece una cosa de contradicción ese encabezamiento. Muchos adultos mayores pasados los 60 años aún conservan, como diciendo, aún conservan, ¿no?, cuando muchos no deben conservar o ya no conservan. Entonces me da la impresión que ahí se muestra en mi jerga, ambivalencia que nosotros tenemos en relación al adulto mayor. Mira, la verdad, 60 años no es tan adulto mayor, ¿no? Puede haber sido adulto mayor hace 20 o 30 años. Entonces, lo que quiero decir es que aún aquellos que escriben sobre este tipo de problemas no pueden deshacerse de sus prejuicios. Entonces, en mi jerga otra vez, ¿no es cierto? El adulto mayor, el viejo, ¿no?, tiene 2 arquetipos, imágenes que nosotros tenemos en nuestra cabeza. Uno, el viejo decrépito, patético, que pisa la cáscara de plátano y se cae y hace ridículo, y se olvida de las cosas, ¿no es cierto? Y no sabe que tiene Alzheimer y pobrecito. Ese es un arquetipo. Y el otro arquetipo es el viejo sabio. Ahora, nosotros como herederos de diversas culturas estamos mezclando, y cada vez que vemos un viejo, tú no sabes si es un viejo sabio y rico o si es que es un viejo demente que tiene su Alzheimer. Cada viejo, por supuesto, se siente no viejo. Digo, podrá dolerle el hombro, tendrá diabetes, ¿no? Y cosas de esas, pero es el mismo ser que era hace 30 años, 40 años y lo que sea. Entonces, yo entiendo, parte se necesita todos estos cambios de estructura social y la ayuda y todo lo demás, pero sí me parece el riesgo, y lo he mencionado antes, de caer en el asistencialismo, ¿no? Es decir, si es que nosotros pensamos que viejo hay que darle, ¿no?, un poco de ayuda, que cobre su plata más fácilmente en el banco, cosas de esas. Para mí, eso ciertamente hay quienes lo necesitan, pero en términos generales se necesita tomar conciencia, ¿no?, que la posición del adulto mayor está profundamente vinculada a la estructura política y social en donde está viviendo. Entonces, en algunos sitios se le considera como obsoleto, ya cumplió su misión, y en otros se le da su tarea. Yo todavía enseño en la Universidad Católica, todavía tengo mis clases, porque caí en un vacío legal. Porque si es que yo estaría con la ley actual,
yo ya no podría enseñar en la universidad. Entonces, parte importante, pequeña y seguramente para no mucha gente, es revisar las normas y leyes en relación a la jubilación, que a veces es forzada, ¿no? Y que de alguna manera te quita la posibilidad de contribuir o de disfrutar. Porque si yo enseño en la universidad, hay dos cosas que están claras, ¿no? Disfruto, me gusta, y por otro lado, no tengo duda, ¿no?, que a mis alumnos, si no me hubieran dicho hace rato, felizmente ponen sus notitas, ¿no?, que ya no quieren que yo les dé clase. Entonces, yo sé que este es un grupo privilegiado, ¿no?, pero creo que es un modelo de funcionamiento. Se puede aplicar a diversas estructuras. Ahora, lo que sí también, yo creo que se necesita hacer, todos los estudios que se están haciendo y un poquito más, ¿no? Por ejemplo, algo que a mí me parece, bueno, se sabe, ¿no? Las mujeres viven entre 5 y 8 años más que los hombres. Es lógico, van a haber muchísimo más mujeres, ¿no?, viejas que hombres viejos. Pero la otra cosa, por ejemplo, que es interesante, es que cuando una mujer se muere, ¿no?, en edad siendo adulto mayor, el promedio de sobrevivencia de los hombres es más o menos 2 años. Los hombres viejos no saben vivir solos. Se mueren cuando la mujer se muere. Pero cuando los hombres se mueren, las viudas se reúnen entre sus viejas amistades del colegio o lo que sea y viven un montón de tiempo más. Entonces, no es lo mismo ser un viejo viudo que una vieja viuda, ¿no? Y eso es parte de por qué uno ve grupos de mujeres mayores, digamos, yéndose solas en grupo al cine y todo lo demás, pero uno no ve a los hombres viejos así, se irán a jugar dominó o cualquier cosa. Entonces, hay cierto tipo de cosas que se necesita seguir estudiando, ¿no? Pueda que estos sean cosas marginales, ¿no?, pero que me da la impresión que son una muestra de todo lo que está cambiando en relación a qué cosa esperamos de la vida, ¿no?, pasado lo que nos ponen ahí los 60 años. Yo creo que 60 años actualmente, ¿no?, decía, equivalen a los 40 o 50 de antes, ¿no? Y dar todas las facilidades de educación, pero no tan solo facilidades de educación, yo creo las facilidades a quienes puedan de hacer contribuciones efectivas, ¿no? Creo que es parte de la tarea que también aquí se tiene que plantear. Ahí nomás. Muchas gracias, Moisés. Esa mirada de psicoanalista, ¿no?, aporta mucho al diálogo. Ahora le escuchamos al doctor Picón. Adelante, César, por favor. Muchas gracias. Las propuestas van a estar centradas fundamentalmente en la recomendación de establecer políticas y estrategias para el desarrollo educativo y los aprendizajes de las personas adultas mayores. Ese es el gran desafío que yo encuentro, que dentro del Subsistema Nacional de Educación de Personas Jóvenes, Adultas y Adultas Mayores se establezcan políticas muy concretas y estrategias también para esta población. Para facilitar tal definición se requieren de estudios e investigaciones que afortunadamente algunas universidades, como la Católica y algunas otras, y ya han iniciado, así como algunas organizaciones de la sociedad civil. Bueno, se requiere de una base de datos y de investigaciones que permitan conocer las situaciones específicas dentro de este horizonte de la diversidad. Y eso es fundamental para establecer las políticas y las estrategias. De otro lado, como resultado de esto, se deben establecer sistemas de aprendizaje flexibles, pertinentes y de calidad para la población adulta mayor,
dentro de sus territorios regionales, pero también compartiendo transversalmente temas de interés común entre esa población adulta mayor dentro del país, con poblaciones, con adultos mayores o de otras generaciones de América Latina y de otras regiones del mundo. En estos sistemas de aprendizaje para los adultos mayores, se debe tener en cuenta que la problemática es multidimensional y su abordaje tiene que hacerse, como se viene haciendo ahora en este estudio, desde diversos enfoques, de derechos humanos, del enfoque de integralidad, es decir, del carácter multidimensional de la problemática, el enfoque intergeneracional, el enfoque de género, que es muy importante. Articulación de esfuerzos del subsistema de educación de personas jóvenes y adultas con los municipios, las universidades, los organismos del aparato del Estado que cuenten con programas en beneficio de esta población, las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones y grupos focales de adultos mayores, como nos refería nuestra amiga. Deben establecerse políticas multisectoriales para la inserción de la población adulta mayor al mundo del trabajo, particularmente al trabajo formal, con una adecuada formación y también con salarios decentes y previsión social. En estas políticas multisectoriales debieran participar los ministerios que están involucrados, por lo menos Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el Ministerio de Producción, Ministerio de la Mujer, Poblaciones Vulnerables. Qué bueno sería que estuviera presente el Ministerio de Economía y Finanzas, que es muy duro a veces para soltar el dinero para causas de este tipo. El Ministerio de Educación, obviamente, el Ministerio de Cultura, la representación nacional de los municipios, la representación nacional de la Asamblea de Gobernadores. Establecimiento de medidas específicas para el ejercicio del voluntariado de las poblaciones adultas mayores, considerando los casos en que tal servicio debe ser subsidiado si es brindado por personas adultas que no tienen recursos financieros. Establecer políticas y estrategias para la captación del patrimonio inmaterial de saberes de esta población en relación con la cultura, la educación, el trabajo y otros campos de la vida nacional. Impulsar la escuela de padres y madres en una visión no convencional en la que participen en forma articulada la educación básica de los niños y la educación de los adultos, los municipios y las universidades. Impulsar el programa de formación de los abuelos y de las abuelas como educadores familiares no formales, no solamente como cuidadores de sus nietos, sino como educadores familiares, que un alto porcentaje de abuelos y abuelas ejercen tal función. Y finalmente, organizar e impulsar espacios de recreación, de realización de actividades vinculadas con las diferentes manifestaciones del arte, viajes culturales y de turismo por el mundo virtual, diversas opciones de interacción de estas poblaciones dentro del país con poblaciones adultas mayores de América Latina, de otras regiones del mundo, y así como también el intercambio intergeneracional entre los adultos mayores, los jóvenes, los adolescentes, los niños. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Realmente el planteamiento, lo que nos señala César, el desafío del Estado, que la pandemia ha evidenciado, la capacidad de articular, de conversar entre las diferentes carteras,
no solamente es creativo, diría que es revolucionario el repensar la educación de manera transversal. Ahora entramos a la tercera ronda. Son 5 minutos por cada uno de nuestros expositores. Te escuchamos, Raquel. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Sí. Ya. Sí. Yo quería culminar esta tercera ronda un poco recogiendo dos aspectos que para nosotros es fundamental, para nosotras quienes estamos en un espacio de articulación, de concertación, como es la mesa de concertación para las personas adultas mayores, y que tienen que ver con dos aspectos, ¿no? Uno, que tiene que ver cómo se aporta desde las organizaciones de personas adultas mayores a este cambio de visión, de visibilizar, ¿no? Y colocar no solamente leyes, normas como la que tú nos compartiste al inicio, Pilar, como la 3490, la ley del adulto mayor, con servicios de atención directos para las personas adultas mayores, frente a diferentes demandas, frente a diferentes necesidades, porque ya tanto Moisés como César nos han señalado, y eso es justamente tener una mirada gerontológica, que no se puede hablar de un tipo de persona adulta mayor, sino que hay diversidad de personas adultas mayores, hay diversidad entre hombres y mujeres, y dentro de los propios hombres adultos mayores también hay diversidad, igual en el caso de las mujeres. Y tiene, esto se arrastra, porque también de acuerdo al enfoque de curso de vida, no es que la persona llegue a los 60, a los 70 y hay un cambio radical. No, va sumando déficit o también va sumando ganancias en su vida de acuerdo a cómo ha sido su trayectoria en sus diferentes etapas. Entonces, para nosotras, y desde mi mirada y mi apuesta, es clave que el Estado, las políticas, tienen que tener esta mirada, este enfoque gerontológico de derechos de género intercultural y diferencial, y sostenerse con la participación activa de las organizaciones de las personas adultas mayores y también de las propias personas adultas mayores. Y para mí otro elemento clave que quiero recoger, lo último que dijo César, tiene que ver con esto de que a nadie nos enseñaron cómo iniciar nuestro proceso de jubilación o cómo cuidarnos, protegernos desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Se inicia el proceso de envejecimiento hasta el último día en que respiramos en la faz de esta tierra, ¿no? Entonces, no es que yo llego a los 60, 70 y soy viejo, vieja y inicia mi proceso de envejecimiento, sino que lo voy acumulando con déficit ganancias a lo largo de la vida. Y para eso sí necesitamos formarnos, sí necesitamos educación, sí necesitamos políticas que no solamente se preocupen por la vejez cuando tienes 60, 70, 80 o 100 años, ¿no? Sino desde que estás en el vientre de tu madre, como la mirada del respeto al otro, ¿no? Desde los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes, hacia nuestras abuelas o abuelos, y no necesariamente todas las personas adultas mayores son abuelas y abuelos. Entonces es también un estereotipo cuando vemos a alguien mayor y yo le digo, ay, el abuelito y la abuelita, ¿no? Es una mirada paternalista, asistencialista, y comparto con lo que ha dicho Moisés, porque yo trabajo mucho con personas adultas mayores, tengo amigas, amigos de diferentes edades, pero una de las cosas que hay también, y que ahora él lo ha dicho con mucha claridad, es que a veces estamos teniendo una mirada muy asistencial, maternalista o paternalista, ¿no? Pero además pensamos que los adultos mayores o son sabios o también pueden tener algún tipo de déficit, pero las personas adultas mayores son integrales, ¿no? Y de repente afloran o se potencian los rasgos de su personalidad, ¿no? Nos pueden caer bien, mal, algunos pues son de derechas, izquierdas o de centros, etcétera, o tienen diferentes también opciones sexuales. Y hay un elemento que yo sí quería señalar, Pilar, a lo último que tú nos preguntaste, es que qué es lo que faltó o qué debería haber también en el diagnóstico, ¿no? Pensamos que cuando la persona se hace cada vez más vieja, como que va perdiendo también algunos aspectos. Y hay que desmitificar algunos aspectos vinculados a la sexualidad, al erotismo, ¿no? Y yo quiero aquí señalar, por ejemplo, algo que ya en Argentina, en Chile, sobre todo en Europa, se ha
se ha venido trabajando, que es el erotismo en la vejez, las relaciones sexuales de las personas adultas mayores, y por eso es que no tratamos también la salud en su integridad. Hoy también hay muchas personas que están viviendo con VIH, con infecciones de transmisión sexual, pero también hay otras que se están cuidando, están muy bien, están saludables. Pero yo también quisiera, y me hubiera gustado que en ese diagnóstico se aborde en su integralidad a la persona adulta mayor, ¿no? Porque hablamos, parece ser con esto, con muchos tabúes sobre la sexualidad, sobre el erotismo, la educación que también no se ha puesto, o el uso y el acceso a las nuevas tecnologías de información, ¿no? Y cómo este contexto de pandemia nos tiene que ayudar a remirar nuestras propias vidas y también cómo queremos ir envejeciendo, preparándonos como país, ¿no? Entonces, yo quería también compartirles esto y decirles que hay una propuesta muy interesante y Moisés, nosotros apostamos para que nuestros profesores permanezcan en la PUC porque queremos que sigan compartiendo sus saberes, ¿no? Y cuando vino esa ley, hace unos años atrás, quienes estamos en la mesa de concertación, nos cuestionábamos también eso, porque decíamos, oye, siempre las grandes culturas en el mundo que han avanzado han estado siempre a la vanguardia porque han rescatado justamente a las personas adultas mayores, las maestras, los maestros, que son los que pueden aportar mucho más por la experiencia y no por ser diablos ni por ser viejos, sino por la experiencia de vida, ¿no? Y esto es un aspecto rico que tenemos que seguir dialogando, conversando. Y yo lo quiero dejar acá. Nosotros en la universidad tenemos un programa muy bonito que ya se ha validado, pero claro, está en la esfera de lo privado, que es el programa de la universidad, que es la preparación para la jubilación, el PPJ. ¿Cuánto me gustaría a mí que nosotros y nosotras desde la PUC podamos aportar a la política pública a través de este programa, ¿no? Porque es un programa que aborda las diferentes esferas de la vida de la persona, lo social, lo cultural, el tema de derechos, pero también lo psicológico, lo sexual y la parte también de la erótica en la vejez, ¿no? Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Raquel. Sabemos de tu compromiso con las personas adultas mayores y todo el esfuerzo que se vienes haciendo desde donde estás, impulsando la mesa de concertación de las personas adultos mayores. Te escuchamos, Moisés, en esta última ronda de 5 minutos. Bueno, yo creo que Raquel ha dicho dos cosas absolutamente centrales, ¿no? En primer lugar, me culpo de no haberlo tocado, es el asunto de la sexualidad, ¿no? Es decir, porque en nuestra cultura hay dos grandes tabús que están vinculados a la vejez. El primer tabú es hacia la muerte. Entonces, ahora la gente pues, se muere en secreto, ¿no? Te ponen un cuartito en un hospital y te mueres ante la presencia de gente totalmente desconocida, ¿no? No tan solo por el COVID, siempre. Y como que es un tema pues, que no se habla, da vergüenza, no existe, y la vejez es la antesala. Entonces, ese es un tabú. Y el segundo tabú, ¿no? Es de nuestra cultura occidental, ¿no? Es la sexualidad. Entonces, digamos, es que la historia, pues después de los 50 años, ya que te va a interesar, ¿no? Ya estás, ¿no? Has cumplido tu función, profundamente vinculada a la religión, claro, ¿no? De tener hijos, y has tenido tus hijos, y chao, pues no se acabó la sexualidad. Y sin embargo, el placer, no tan solo erótico, ¿no? Sensual o estético, queda a cualquier edad. Entonces, yo sí creo que es algo que hay que tomar muy en cuenta, ¿no? Desmitificar estos dos grandes tabús. Pero hay un punto que a mí me parece también que quisiera subrayar, que es el de la incorporación de los adultos mayores a la propia gestión del trato que hace el Estado, la cultura, la sociedad, a lo que hay que hacer con ellos. Porque la mayoría de las propuestas son propuestas del Estado, ¿no? Y del buen corazón de la sociedad para con esta gente. Yo creo que una parte importante es que esto tiene que ser en una enorme dimensión autogestionado. Que sean
gente mayor que se encargue de organizar las cosas para la gente como ellos o como ellos mismos. Me parece un principio central no tan solo de la democracia, sino que van a hacerlo mejor de lo que puede hacer alguien que no tiene esa experiencia. Eso, autogestión, ¿no? Que además está de moda. El otro punto que había ahí era qué hacer con trastornos emocionales, ¿no? Y se sabe que en la edad adulta hay picos de depresión, ¿no? Aparte de los problemas neurológicos, que eso ya es otra historia, pero patología mental existe y aumenta en la edad adulta. Ahora, el problema es que no se sabe bien si es que esto es porque hay una carga genética y estructural de nuestros antepasados determina genéticamente que hay un pico depresivo, o es por la soledad, es porque se renuncia a parte importante de las cosas de la vida y es una depresión por duelo de las cosas que se van perdiendo. Yo creo que no está claro, será una mezcla. Y creo que también esto se ha visto que las reuniones que pueden tener gente mayor, no tan solo para tener actividades concretas, sino para núcleos de conversación, intervenciones que pueda hacer con algún profesional que ayude, son fundamentales, ¿no? Y es un gran capítulo porque en generaciones anteriores no había tanta gente que pase de los 80 o 70. Entonces, es algo que recién se está estudiando. Por ejemplo, en mi rama particular, que es el psicoanálisis, recién hace 10 o 15 años una mujer que se llama Pearl King empezó a poder escribir sobre psicoanálisis en gente de 70, 80 años y vio que le produció un enorme placer explorar su propio pasado y encontrar cosas que todavía podían transmitir. Entonces, yo creo que es un terreno nuevo y eso lo hace atractivo porque de todas maneras se trata de aprender, no tan solo darles a los pobres viejitos para que aprendan. Yo creo que hay muchísimas cosas que tenemos que aprender con ellos y de ellos. Entonces, autogestión, que ellos participen en la administración de sus programas, cualquiera que sea este programa, me parece algo que se puede también sugerir. Y ahí quedó. Muchas gracias, Moisés. Autogestión, con ellos y para ellos. Totalmente de acuerdo. César, ahora escuchamos en esta última ronda al doctor César Picón. Adelante, César. Gracias. Yo voy a tratar de contestar en forma breve, en mis 5 minutos, algunas preguntas que han levantado nuestros colegas participantes de este conversatorio. Una de ellas dice, por ejemplo, ¿por dónde debemos empezar para construir una ciudadanía que atienda a los adultos mayores y las poblaciones vulnerables? Bueno, yo diría lo siguiente, que así como la educación científica debe comenzar en la primera infancia, es decir, la curiosidad por explicarse de los hechos, de los fenómenos que están en nuestro entorno, eso se comienza a incentivar desde la primera infancia. Desgraciadamente, y esto es parte de la historia de la educación formal, la escuela es la que amputa esta curiosidad natural de los niños. Entonces, no hagamos eso y más bien esta ciudadanía tenga que ser construida desde la primera infancia y tener una continuidad orgánica en los subsiguientes ciclos vitales y, por supuesto, a lo largo y ancho de todos los niveles y modalidades del sistema educativo. No hay más tiempo para extenderse en este punto. Otra pregunta dice, los adultos mayores son población vulnerable y no muy bien atendida. ¿Cómo podemos desarrollar una mejor convivencia y diálogo con dicha población? Bueno, construir una cultura de una nueva convivencia implica, en primer lugar, una definición
de la voluntad política del Estado a través del gobierno de turno. La definición política de la voluntad social, la definición de la voluntad de los actores involucrados, que en el caso que nos ocupa son las personas adultas mayores, sus respectivas familias y las personas que están asociadas con esta población. En segundo lugar, hay que definir los sentidos fundamentales de una nueva convivencia, es decir, las reglas del juego. ¿Cuál es esa concepción de esa nueva convivencia? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuáles son sus políticas? ¿Cuáles son sus estrategias? En este sentido, publicaciones como la que hemos comentado esta noche brindan un aporte significativo a partir de este y otros aportes tiene que hacerse un diálogo con los actores de la sociedad civil y del Estado. Puede utilizarse el mecanismo del acuerdo nacional, ¿no?, fortalecido, y los consensos pueden ser la brújula orientadora para definir los correspondientes proyectos estratégicos del plan maestro de la nueva convivencia en los distintos campos de la vida nacional. Dicen en otra pregunta, las medidas de confinamiento en esta pandemia no están siendo aplicadas aprovechando los alcances del enfoque de capacidades. ¿No creen que esta omisión debilita la respuesta frente al COVID por parte del Estado, que no convoca antes de dictar sus medidas a las organizaciones sociales representativas de los adultos mayores, convocando solo los gremios de salud cuando la problemática actual es multidimensional? Bueno, nuestra reacción es que el hecho de haber convocado la participación del sector salud de un equipo de alto nivel en el campo de las ciencias sociales, que en tan corto tiempo ha producido un estudio realmente interesante, hay que reconocer que este es un paso importante. Lo deseable, obviamente, es ir más allá, lograr la participación de otros equipos, incluyendo a las organizaciones representativas de la población adulta mayor y a otros actores sociales, como son los casos de educación y de cultura y otros que tienen que sumarse a este enfoque multidimensional de la problemática del adulto mayor. Hay un comentario que dice, abordar la situación de la población de adultos mayores desde la perspectiva de los derechos humanos. Bueno, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que como sabemos data de 1948, y así como la Declaración de Derechos Humanos Interamericanos, brindan una atención dimensional a los distintos aspectos de la vida del adulto mayor. Por ejemplo, en el caso concreto de la educación, se establece el derecho universal de acceder a la educación de todas las personas. Escuchemos bien, de todas las personas. No están diciendo que la educación es solamente para los niños y los adolescentes. ¿Quiénes son las otras personas fuera de los niños y adolescentes? Son los jóvenes, los adultos y los adultos mayores. Los nuevos tiempos que vivimos exigen que no solamente se amplíen considerablemente las oportunidades de educaciones y aprendizajes de las personas adultas mayores, sino que accedan a una educación de calidad que les sirva para los diversos propósitos de sus respectivos proyectos de vida. En tal visión y en la concepción de una sociedad justa, solidaria y cada vez más humana, de una sociedad de aprendizaje, la educación de la población adulta mayor se convierte en un derecho humano fundamental y en un bien público que puede contribuir a los distintos campos de la vida nacional.
Y la última pregunta, ¿cómo se podría lograr la convivencia en un país pluricultural y multilingüe como el nuestro? Bueno, ya algo adelantamos sobre este tema, pero tenemos que crear una nueva cultura de convivencia. Identificar y eliminar los aspectos de convivencia que han demostrado no estar a la altura de una sociedad democrática, justa, inclusiva, sostenible, una sociedad educadora y de aprendizaje para todos los grupos de edad, incluyendo a las personas adultas mayores. Tenemos que crear una nueva cultura de convivencia signada por la igualdad de derechos para todas las personas individuales y los colectivos humanos que conforman la sociedad peruana, con la participación protagónica de las familias, de las comunidades locales, de las regiones del país y de la sociedad en su conjunto. Una nueva convivencia que tenga en cuenta los ejes de estudio que comentamos y que se agreguen otros, como por ejemplo la cultura y la educación, para abordar en forma conjunta y solidaria el desafío histórico de la problemática multidimensional de las poblaciones adultas mayores. Dicho esto, mi estimada amigos, yo quiero hacer un particular ofrecimiento. Me ofrezco como voluntario a esa mesa de concertación para que podamos quizás seguir explorando el tema de la educación de adultos mayores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, César. Justamente, mira, hay dos mesas de concertación. La mesa de concertación de lucha contra la pobreza, que tiene el grupo temático de envejecimiento con dignidad, que estoy segura que con mucho cariño y con mucha gratitud estamos llanos a recibirte. Y también la mesa de concertación del adulto mayor. Acá está la coordinadora, que es Raquel, así que creo que el tenerte, permito decir, en ambas mesas. Y bueno, agradecer primero a los autores, a Luis Herrera, a los doctores Luis Herrera y Roberto Basuda, quienes fueron los autores del capítulo de adultos mayores en el documento de la nueva convivencia y que por razones de fuerza mayor no nos acompañan. Segura que todos y todas ustedes, así como yo, se les ha quedado en el tintero, ¿no? Muchas preguntas de orden de políticas públicas y aportes, pero también muchas ganas de seguir escuchando a estas maravillosas personas, la experiencia y la experticia que nos ha traído Moisés, que nos ha traído Carlos. En verdad me gustaría hacerles tantas preguntas, conocer qué fue lo que le inspiró al doctor Picón, a César, para esta producción de 38 libros, yo diría esta incansable producción, ¿no? Cómo ve esa historia detrás, y lo mismo a Moisés, ¿no? Ese brillo, esa luz que tiene los ojos, como decíamos al inicio, y su mirada psicoanalítica, refrescante, flexible, y a Raquel con esta experiencia y con estos logros de políticas públicas, su mirada de las personas adultas mayores y todo el esfuerzo y camino que viene haciendo desde donde está en la docencia, como también en las mesas de concertación. Así que a todos y a todos ustedes, muchísimas gracias, y a nuestros expositores, me siento muy honrada de haberlos podido acompañar esta noche. Muy buenas noches para todos y todas. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias. Gracias. Nos vemos entonces. Nos vemos.